Devastación total en la isla de Maui, en Hawái. La cifra de muertos sigue aumentando y todavía no comienzan con la remoción de escombros. Las pérdidas son incalculables. La juez federal a cargo del caso en contra del expresidente Donald Trump por interferencia electoral pone serios límites acerca de la información que se puede divulgar sobre esta investigación. Y las autoridades mexicanas endurecen su reclamo a Texas por la instalación de boyas en el río Bravo. Aseguran que gran parte del polémico muro flotante se encuentra en territorio mexicano. Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Estrella TV. Les informa José Armando Ronstadt en ausencia de Palmira Pérez. Iniciamos este viernes con el seguimiento de la tragedia en la isla Maui, en el archipiélago de Hawái, donde se reporta la muerte de por lo menos 56 personas. Esto después de los devastadores incendios que consumieron gran parte de la isla. Laura Ortega nos tiene imágenes y detalles. El incendio en el histórico pueblo de Lahaina ha sido contenido en un 80% gracias a la ardua labor de los rescatistas y bomberos. Sin embargo, después del infierno vivido, se comienza a conocer la magnitud del desastre. Las imágenes que inundan las redes sociales de la catástrofe son escalofriantes. El pintoresco pueblo de Lahaina ha desaparecido y quienes pudieron escapar agradecen estar vivos. The way it was handled in every possible way could not have been better. But when you're trapped between fires, other things come to your feelings, especially if you're not with your own family. Reportes informan que las sirenas de advertencia no sonaron antes para que las personas pudieran ponerse a salvo. Se dice que se enviaron alertas a los teléfonos celulares, pero debido a los cortes de energía y la red, nunca se dieron cuenta de que el incendio los acechaba. Se estima que más de 11,000 personas han sido evacuadas de la isla Maui y cerca de 1,400 pasaron la noche del jueves en el aeropuerto de la isla Kauai. Según las autoridades, varios vuelos estarán disponibles desde este viernes gracias a que las aerolíneas han aumentado sus trayectos y reducido los precios de los boletos. La emergencia en la isla aún no termina. Según las autoridades, 6 incendios aún siguen ardiendo en Maui. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Pasamos a otra información. Los abogados del expresidente Donald Trump se presentaron este viernes en la Corte Federal en Washington, D.C. para su primera audiencia ante la juez Tanya Chutkan. Ella supervisa el caso en contra del expresidente Donald Trump por su presunta intromisión para alterar los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020. Wendy Castillo está con nosotros con más información. Muy buenas tardes, Wendy. José Armando, muy buenas tardes. La jueza Chutkan escuchó argumentos sobre las restricciones a la evidencia en el caso. En los documentos judiciales, los fiscales habían pedido reglas amplias que prohibieran a los abogados de Trump compartir materiales sensibles con el expresidente, incluso el testimonio de testigos ante el gran jurado. La jueza federal de distrito Tanya Chutkan advirtió el viernes al expresidente Donald Trump y a su abogado que las repetidas declaraciones incendiarias sobre su último proceso penal la obligarían a acelerar su juicio por cargos relacionados con su intento de revertir las elecciones de 2020. Le advierto a usted y a su cliente que tengan especial cuidado en sus declaraciones públicas sobre este caso, le dijo Chutkan al abogado de Trump, John Lauro, durante la audiencia. La dura advertencia de Chutkan se produjo al final de su primera sesión en la sala del tribunal en el caso penal más reciente contra el exmandatario. El objetivo de la audiencia era que los fiscales del fiscal especial Jack Smith y los abogados de Trump discutieran las disputas sobre el manejo de las pruebas en el caso. Una vez que Chutkan ingresa la llamada orden de protección que rige las pruebas, los fiscales dicen que están preparados para compartir millones de páginas de documentos con el equipo de Trump, lo que impulsará el caso y lo encaminará hacia el juicio. Pero Chutkan, consciente de la atención nacional sobre su supervisión del caso explosivo, enfatizó repetidamente que tenía la intención de mantener la política fuera de la sala del tribunal y tratar a Donald Trump como a cualquier otro acusado criminal. Eso incluía posibles consecuencias y hace declaraciones que podrían interpretarse como acosar o amenazar a los testigos. Él tiene que entender
que aunque él es candidato por presidente, él también es un acusado en una corte y tiene que tratar y comportarse a las reglas de la corte. Shotkan enfatizó en el derecho de la primera enmienda de Trump a decir lo que piensa, especialmente mientras hace campaña para presidente, pero dijo que su objetivo principal era garantizar la administración ordenada de la justicia. La audiencia fue la primera incursión significativa de Shotkan en el caso, donde se acusa a Trump de 3 conspiraciones destinadas a evitar la transferencia de poder a Joe Biden después de las elecciones de 2020. Trump ha atacado repetidamente a Shotkan, incluso ha pedido que se sustituya a la magistrada. José Armando. Buenas tardes, gracias por tu reportaje, Wendy. Mientras tanto, el presidente Joe Biden estaría a punto también de ser entrevistado por el Departamento de Justicia, esto con relación a los documentos clasificados que fueron encontrados en la oficina de su casa en Wilmington, Delaware, durante su etapa como vicepresidente. Desde hace un mes, el equipo del fiscal Robert Hur negocia con los abogados del presidente Biden los términos y temas de la misma entrevista. Y este viernes, el Departamento de Justicia designó una fiscal especial para investigar a Hunter Biden. David Weiss, fiscal nominado por Donald Trump en el 2017, será quien encabece la investigación que ya se encuentra en marcha sobre la presunta evasión de impuestos por parte de Hunter Biden y un cargo relacionado con un arma de fuego, a lo que el hijo del presidente se declaró no culpable el pasado mes de julio. Y este viernes las autoridades de México realizaron una exhaustiva inspección en el área de Eagle Pass ante la gran preocupación de que la barrera flotante instalada por el gobierno del estado de Texas en el río Bravo esté invadiendo territorio mexicano. Vamos a Piedras Negras, Coahuila. Nuestro corresponsal Efraín González nos tiene más información. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las boyas del muro flotante instalado por el gobierno de Texas en el río Bravo invaden el territorio mexicano. Esto luego de que funcionarios del gobierno de México realizaron una minuciosa inspección de esta polémica barrera acuática que se empezó a construir desde el mes de julio pasado. La gran mayoría de las boyas están del lado mexicano y esto ha sido información que nos ha confirmado la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Bajo estos argumentos, México ha endurecido su reclamo para que este muro sea retirado de su territorio, debido a que además se considera un enorme riesgo para los migrantes. Estas medidas, desde que tuvimos información al respecto, detonaron una enorme preocupación y rechazo, dado que atentan y violan los derechos de las personas migrantes. La titular de Protección Estratégica de la Cancillería mexicana indicó que se está a la espera de una resolución favorable de la demanda emprendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobierno de Texas para dar marcha atrás al polémico muro flotante. Lo que se busca es justamente que a partir de esta conversación, de las notas diplomáticas que el gobierno de México envió a través de nuestra embajada en Estados Unidos, se pudieran tener acciones legales que previnieran una mayor colocación de boyas. Hasta la fecha se ha contabilizado la muerte de por lo menos un migrante en la zona de las boyas de este muro, que comprende una longitud de 1000 pies. Mientras se ha comprobado que las boyas del muro flotante invaden el territorio mexicano, la operación Lone Star del gobierno de Texas ha seguido arrasando el río Bravo en los últimos días, con más kilómetros de alambre de púas e islotes completamente devastados. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Por otra parte, el gobernador de Florida y precandidato republicano a la presidencia de este país, Ron DeSantis, lanzó una polémica amenaza en contra de los grupos delictivos en México. Durante un evento de campaña en Iowa, DeSantis no titubeó en señalar que estaría en todo su derecho de atacar incluso con drones a grupos delictivos, pero dentro del territorio mexicano, con el fin de defender al país del problema del narcotráfico. Esto va a dar mucho de qué hablar. Y en Illinois, el Tribunal Supremo Estatal respaldó la prohibición de rifles de asalto y cargadores de alta capacidad. Con una votación de 4-3, la medida impulsada por legisladores demócratas ratificó la prohibición del armamento de alto alcance como una medida preventiva después del tiroteo masivo en Highland Park, Chicago, en el año 2022, que cobró la vida de 7 personas y dejó decenas de heridos. Y es momento de revisar las condiciones meteorológicas que nos esperan para este fin de semana. Y para esto vamos directamente con Sandy Toc, que tiene el pronóstico del tiempo. Adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos como todos los días. Es viernes, ya inicio de fin de semana y por supuesto estoy lista con los detalles y el reporte del tiempo. ¿Qué sucede a lo largo de la Unión Americana? Preste mucha atención, seguimos bajo ambiente seco y caluroso buena parte del territorio tejano y puntos del suroeste de la Unión Americana todavía con este ambiente seco, caluroso y las altas presiones dominando hacia esta zona. Mientras en puntos del centro, a través del norte y a lo largo de la costa este seguimos observando, esto es lo que nos muestra la imagen de precipitaciones, panoramas de nubosidad y lluvias de manera dispersa hacia estos puntos para que lo tengan en cuenta. Esta tarde en Los Ángeles, cielo soleado, 82 grados la temperatura máxima que estaremos experimentando por la noche, cielo despejado y 65 grados al finalizar esta jornada. ¿Qué esperamos para los próximos días? Este sábado 65,83 los valores que estaremos experimentando, ambiente seco y caluroso, así le damos paso al fin de semana. Esta tarde en Miami 93 grados, seguimos bajo altas temperaturas, pero también latente esa probabilidad de precipitación en un 30 o 40%. En Miami mínima de 81 y esto ya al finalizar la jornada con un 30% de lluvia. El sábado 81,92 el cielo soleado y algún chubasco no se descarta, esto en un 60%. Esta tarde en Dallas 106 grados, cielo soleado, ambiente seco y caluroso. En Dallas por la noche 82 grados, condiciones de escasa nubosidad. Este sábado 82,106 el cielo soleado dominando también para que lo consideren. En Houston 102 grados de temperatura durante esta tarde, abundante sol y ambiente caluroso. Por la noche cielo despejado y 82 grados y para el sábado 82,102 abundante sol, ambiente seco. Hasta aquí los detalles y el reporte, un placer acompañarlos, que tengan excelente fin de semana. Una breve pausa comercial, regresamos más noticias. Los CDC reportan un alarmante aumento en la cifra de suicidios en Estados Unidos y ya anuncian cambios para agilizar el programa de reunificación familiar para cubanos, haitianos. Detalles al regresar. Hay alarma en el país ante las cifras récords de suicidios en el último año. Expertos aseguran que los problemas mentales y las autolesiones se elevaron dramáticamente después de la pandemia. En Miami, Anthony Belchi nos amplía esta información. Récord en Estados Unidos por muertes por suicidio. Un informe preliminar de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades señala que casi 50.000 personas murieron debido a autolesiones intencionales en 2022, casi 15 muertes por cada 100.000 personas. Es importante, en principio, saber que el que dice que se va a suicidar puede suicidarse. Entonces debemos prestarle urgente atención. Muchas veces el suicidio acaba siendo el resultado de no haber tratado un problema de salud mental a tiempo. Un informe de la Universidad Hopkins advierte que 1 de cada 4 adultos sufre problemas de salud mental en Estados Unidos. La depresión suele ser el diagnóstico más habitual, el 20% lo padece. La depresión estaba casi que predicha a convertirse en el problema de salud número 1 en el mundo antes que la pandemia viniera, y obviamente la pandemia pues aceleró todo y sin duda ahora es la indicación número 1. Una enfermedad que también afecta a los hispanos en Estados Unidos. Un 46% de la población latina ha reportado problemas de ansiedad o depresión. Hay que prestar atención a ciertos síntomas. Pérdida de la energía, el deseo de hacer las funciones diarias, tristeza, sensación de soledad. Los expertos insisten en no bajar la guardia y sospechar de cualquier conducta anómala a nuestro alrededor, porque si esos problemas no se atienden puede desencadenar en un caso de suicidio. Observamos que empieza a regalar sus pertenencias, que empieza a despedirse con conductas que no son habituales en la persona. El gobierno ha habilitado el teléfono 988 con terapistas disponibles las 24 horas del día. Es la línea contra el suicidio en Estados Unidos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información. El Sindicato de Escritores de Hollywood y los estudios han reanudado este viernes las conversaciones. Esto después de superar la angustiosa marca de los 100 días en huelga. Las dos partes se sentaron de nuevo a negociar con el fin de llegar a propuestas de los escritores luego de un fallido primer acercamiento ocurrido hace una semana. Una breve pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros. Buenas noticias para cubanos y haitianos. Se van a agilizar los trámites del programa de reunificación familiar. Y las autoridades mexicanas investigan el hallazgo de varios restos humanos muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Detalles e imágenes al regresar.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció cambios importantes para agilizar el proceso de reunificación familiar para cubanos y haitianos. En Miami, Florida, Ronald Hacha nos tiene la información. El señor Juan tuvo que esperar más de 9 años para poder traer a su nieto desde Cuba. Mucho tiempo fue reclamado desde el 2014 y ahora fue hace 3 meses todavía que llegó, pero bueno, está aquí ya, que es lo único que nos quedaba en Cuba. Es que los procesos de reunificación familiar en el 2017 se suspendieron por los ataques sónicos que se dieron en la embajada americana en La Habana. El señor Pablo nos dice que muchos de sus amigos tuvieron que venir por otros países como Guyana. ¿Por qué? Porque así no tienen que ir a Guyana, que antes iban a Guyana a hacer los papeles y gastaban mucho dinero yendo a Guyana, virando para atrás. Y aparte hubo muchos problemas en Guyana con la delincuencia y le da seguridad a la familia. Pero ahora una buena noticia llega a los cubanos y haitianos que están en el proceso de reunificación familiar. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció cambios desde hoy, 11 de agosto, para agilizar este proceso. Número 1, es por correo electrónico. Número 2, la entrevista final, el examen médico, es en los Estados Unidos. Número 3, la persona puede estar en un tercer país ahora. Son para mí puntos muy importantes. El abogado Allen estima que deben ser aproximadamente 15,000 los cubanos que se encuentran en la isla esperando este proceso de reunificación, pero no sabe si estos cambios van a aplicar a ellos. La esperanza mía, que las invitaciones que ya estaban hechas y las personas que habían sido invitados en el pasado sean los primeros que van a ser atendidos. Finalmente, el abogado Allen nos manifiesta que debemos esperar para saber más detalles de cómo se van a aplicar estos cambios a las personas que ya se les había aprobado el proceso de reunificación familiar. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Pasamos ahora inmediatamente a información desde Ecuador, donde los actos de violencia no han terminado. Esto después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Un grupo de delincuentes atacó a tiros a la candidata a diputada Stephanie Puentes cuando iba en un vehículo acompañada de su padre. Afortunadamente, Puentes solo resultó con una herida muy leve en su brazo izquierdo. En Colombia, la Armada Nacional realizó un duro golpe al narcotráfico. Durante un operativo en el Océano Pacífico lograron capturar a 8 hombres que movilizaban en 3 lanchas casi 4.500 libras de droga entre cocaína y marihuana que tenía como destino Centroamérica. La carga fue valorada en unos 54 millones de dólares. Mientras tanto, las autoridades mexicanas investigan el hallazgo de varios restos humanos en el municipio de Tecate, en Baja California. Está muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Vamos a Tijuana. Nuestro corresponsal Vicente Calderón con los detalles. El hallazgo de varios restos humanos no muy lejos de la frontera es investigado por autoridades mexicanas. Ay, nomás con cuidado, está muy peligroso. Se trata de un descubrimiento hecho por el colectivo de búsqueda de Baja California. Fue el miércoles en territorio del municipio de Tecate. Es un lugar muy peligroso para los migrantes. O sea, pueden ser víctimas de estos criminales, secuestro, pero también pueden fallecer por insolación. En su página de Facebook, el grupo publica imágenes de cráneos, huesos y la poca piel que quedaba en algunos esqueletos. También de las pertenencias encontradas cuando acudieron en auxilio de un migrante que solicitó ayuda. La Fiscalía de Baja California informó que podría tratarse de 5 víctimas y aunque no confirma que sean migrantes, reconoce que el área donde los encontraron es comúnmente utilizada para el cruce irregular a Estados Unidos. A principios de este año, las autoridades detectaron que bandas de traficantes pelean por migrantes en esta zona de la frontera. Polleros de que tratan del grupo rival no haga esa actividad y están enfrentándose entre los mismos, ahora sí, polleros y lastimando lamentablemente a algunos migrantes. Al menos hay 2 homicidios relacionados con esta pugna. Uno de ellos, Estados Unidos lo tiene identificado como que sí es a lo que ellos le llaman mula, si no mal recuerdo. En un incidente ocurrido meses atrás, los delincuentes asesinaron a un policía tras de que se descubriera una operación de contrabando humano. En todos los distritos que están conurbados con la línea fronteriza, estábamos viendo un incremento de violencia. La sospecha es que células delincuenciales ligadas a cárteles de la droga han retomado el negocio del tráfico de migrantes en esta zona. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Tenemos más información al regresar de esta breve pausa. Aficionados del béisbol de los Dodgers de Los Ángeles en fiesta van a retirar el número que portó Toro Fernando Valenzuela, uno de los grandes.
Les tomó muchísimo tiempo, pero por fin los Dodgers de Los Ángeles van a retirar este viernes el número 34, utilizado por el pitcher mexicano Fernando el Toro Valenzuela. Es una verdadera leyenda del béisbol. Logró lo que pocos. Imagínense esto, no solamente fue escogido para los Juegos de Estrellas, sino que en su primer año se llevó el título de novato del año. También se llevó el trofeo del Cy Young como el mejor pitcher de esta temporada. Y para muchos, con el fenómeno de la Fernando Manía, él fue quien salvó al béisbol que estaba en decadencia. Le ha tomado mucho tiempo a los Dodgers, ahora hay que celebrar en grande una de las grandes figuras del deporte aquí en los Estados Unidos y también del deporte mexicano. ¿Qué sigue para Fernando Valenzuela? Con toda seguridad debería ser nominado al Salón de la Fama, porque ha habido pocos como él en la historia del béisbol. Yo soy José Armando Ronstadt, mi compañera Palmira Pérez regresa el próximo lunes. Muy buenas tardes.